Hay un error, uno solito, que frena muchísimos líderes más que cualquier otra cosa. Y no tiene nada que ver con la visión ni con el carisma. Es algo mucho más de base. La manera en que entienden cómo funcionan las cosas, cómo se da el progreso. Acompáñenme a desglosar esta trampa mental en la que caen hasta los mejores. Y es que esta idea, ¿no?, de que el liderazgo es como una receta de cocina, con pasos estables y predecibles. Bueno, ese es precisamente el mito que vamos a desmantelar hoy. Suena bien, claro, es reconfortante, pero la realidad del liderazgo es mucho más dinámica y, si me preguntan, mucho más interesante. Bueno, vamos a entrarle de lleno a este error tan común, el mito de la línea recta. Miren, la evidencia y la experiencia nos dicen que los equipos y las organizaciones no funcionan como una línea de ensamblaje, siempre para adelante. Son más bien sistemas vivos que se mueven en ciclos complejos. Entender esto es el primer paso para de verdad transformar la forma en que lideramos. Entonces, de un lado tenemos el mito, una progresión súper ordenada, predecible, casi mecánica. Y del otro lado, la realidad, un ecosistema vivo que a veces es caótico y que todo el tiempo está evolucionando y adaptándose. El verdadero problema del liderazgo aparece cuando intentamos meter a la fuerza la lógica de la izquierda en la realidad de la derecha. Simplemente no encaja. Ok, pero ¿por qué caemos tan fácil en esta trampa? Porque, seamos honestos, al principio, el liderazgo sí se siente lineal. Esa primera fase, ese primer contacto que podríamos llamar la primera vuelta, nos da una falsa, pero muy cómoda, sensación de orden. A ver, veamos de qué se trata. En esta primera vuelta, todo parece cuadrar perfecto. Primero, se entiende el contexto, el sistema. Después, se conoce a la gente. Con esa información, se ajusta el proceso y al final, se adapta el propio estilo de liderazgo. Parece una fórmula mágica y repetible, ¿verdad? El problema es que solo funciona una vez, al principio, mientras se está construyendo la base de todo. Pero, y aquí viene el giro argumental, esa sensación de control es solo una ilusión. Es el arranque del motor, sí, pero no es el mapa del viaje. En realidad, es solo el comienzo de un ciclo que es mucho, pero mucho más complejo. Y esto nos lleva al mero corazón del asunto, el ciclo complejo del liderazgo. Aquí es donde tenemos que soltar la comodidad de la línea recta y empezar a pensar de otra manera. Porque liderar no es seguir una secuencia, es navegar un sistema dinámico donde todo está conectado y se retroalimenta constantemente. El punto clave, la idea que lo cambia todo, es esta. Los sistemas humanos tienen memoria. Jamás vuelven al punto cero. Cada decisión, cada crisis, cada éxito, todo deja una huella. El sistema aprende, evoluciona. Por eso, intentar repetir la primera vuelta una y otra vez es una receta para el fracaso. Así que la mejor imagen no es una línea, es una espiral. Después de esa primera vuelta, el sistema ya cambió. Ya no es el mismo. El punto para volver a entrar al ciclo ya no es el principio. Depende de dónde esté el sistema ahora. Ya no se puede simplemente volver a empezar por el paso 1. Entonces, vamos a lo práctico. Hablemos de reingreso adaptativo. Si el liderazgo es un ciclo, la habilidad más importante es saber por dónde volver a entrar. Ya no se trata de repetir pasos, sino de diagnosticar el sistema en tiempo real y actuar con precisión de cirujano. Y la lógica es bastante simple, pero de verdad es muy poderosa. Si el cambio principal tiene que ver con el proceso, con el sistema o el contexto, el punto de entrada es la fase 1 o la 3. Pero si la transformación viene por el lado de la gente, del equipo, entonces hay que entrarle por la fase 2 o la 4. La clave es enfocar la energía en el lugar correcto. A ver, pongámoslo con ejemplos del día a día. Que el mercado cambió de repente, ¡pum!, de regreso a la fase 1. Hay que reevaluar todo el contexto. Hubo rotación en el equipo, gente nueva, toca ir a la fase 2, a conectar con esas personas. La empresa lanza una nueva estrategia. Hay que entrar en la fase 3 y adaptar el proceso. Y si hay un conflicto interno, ni lo pienses, directo a la fase 4, a ajustar el estilo de liderazgo y mediar. Con todo esto llegamos al cambio más grande de todos, el que está en la cabeza, el de la mentalidad. El objetivo ya no es tener un mapa con instrucciones paso a paso. El objetivo ahora es desarrollar una brújula interna para saber navegar la complejidad, pase lo que pase. Y a esta nueva habilidad, a esta brújula, le vamos a llamar precisión adaptativa. Y ojo, que esto no significa improvisar a lo loco o ser inconsistente. Para nada. Es la destreza de saber interpretar exactamente qué parte del ciclo necesita atención en cada momento, sin querer forzar un orden lineal que sencillamente ya no existe.
Mira, la diferencia se reduce a la pregunta que nos hacemos. El líder lineal, el de antes, se pregunta cuál es el siguiente paso en la lista, pero el líder adaptativo se hace una pregunta mucho más inteligente. ¿Qué cambió? ¿Dónde me necesita el sistema en este preciso momento? Esa pregunta lo cambia todo. Así que, en resumen, el error más común no es tomar una mala decisión, es aferrarse a pensar en línea recta cuando la realidad se mueve en ciclos. Quien no entiende esto se queda atascado, intentando aplicar las soluciones de ayer a los problemas de hoy. Y bueno, para dar crédito a quien lo merece, este análisis está inspirado en los conceptos del libro Líder es, de Carlos Hugo Fuentes G., que explora a fondo esta idea de liderazgo en ciclos complejos a través de su metodología Chiron-Knox. Y para terminar, les dejo una reflexión. Pensemos cada quien en nuestro equipo, en nuestro proyecto. ¿Qué ha cambiado últimamente en el sistema? Y con eso en mente, la pregunta del millón es, ¿en qué fase del ciclo se necesita entrar ahora mismo?